Igor entró en el apartamento a eso de las 9:10. Se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero junto a la puerta principal. El recibidor estaba en silencio. La luz de la cocina no estaba encendida. Echó un vistazo al zapatero, 2 pares de zapatillas de su hija, un zapato de su mujer, el otro ausente. Mecánicamente, enderezó su propio calzado, se quedó inmóvil, aguzó el oído. Vacío. Fue a la cocina y encendió la luz. La mesa estaba puesta, por decir algo. Un par de platos con restos secos de la cena, una olla con sopa fría, la tapa mal puesta. El pan, reseco. Marina en otro tiempo hacía de la comida un ritual, especialmente por las noches. Ahora todo parecía una carga de la que querían deshacerse, rápido, sin participación. Se lavó las manos, calentó la sopa en silencio y puso la tetera. El televisor no funcionaba, la luz del panel parpadeaba. El mando a distancia no respondía. El problema eran las pilas o algo se había desconfigurado. Igor no se puso a investigar. El silencio se había convertido en un fondo más cómodo. Marina regresó hacia las 10:30. La puerta se abrió con un clic característico. Entró sin quitarse los zapatos, arrojó las llaves en el cuenco de la cómoda. «Hola», dijo, sin mirarlo. «Hola. ¿Has comido?» Asintió. Ella pasó de largo, se quitó la chaqueta, sacó el teléfono del bolso, marcó algo rápidamente y se fue al dormitorio. Él no preguntó dónde había estado. Últimamente, esas preguntas provocaban irritación, en el tono, en las pausas, en la expresión del rostro. Las respuestas sonaban neutrales, casi automáticas: una reunión, las chicas se retrasaron, pasé por casa de Anja, necesitaba ayuda. Él ya no comprobaba, no pedía detalles. En algún momento, se había convertido en una especie de hábito, ignorar lo evidente. Al otro lado de la pared, la puerta de la ducha se cerró de golpe. Terminó su té, recogió lo suyo. Todo como de costumbre. Exactamente según las instrucciones que llevaban años vigentes. Entró al dormitorio 20 minutos después. Marina ya estaba acostada, leyendo algo en la tableta, con auriculares. La manta tirada hasta la barbilla. Él se cambió, se acostó a su lado. No apagó la luz, no tenía sentido, ella de todos modos no prestaba atención. «¿Cómo está Tania?», preguntó. «En casa de una amiga. En casa de Lera. A pasar la noche». ¿Avisó? Marina se encogió de hombros. «Creo que sí. Estaba en una reunión, no me fijé bien». No respondió. Se dio la vuelta hacia la pared. El sueño no llegaba. Una misma idea daba vueltas en su cabeza, nada era como debería ser. En los detalles, en las palabras, en las expresiones de los rostros. Pero cuando exactamente todo se había vuelto ajeno, no lo sabía. La mañana comenzó sin palabras. Ella se fue primero. Igor preparó café y se paró junto a la ventana. Llovía suavemente. En la pantalla del teléfono, una notificación del banco: confirme la actualización de datos. Pulsó aplazar. Por no hacer nada, entró en la banca en línea, el saldo el mismo. En los gastos, nada extraño. Se vistió, se puso una camisa blanca, corbata, chaqueta, cogió la carpeta con los informes. En el laboratorio, el día empezó con pereza, la asistente llegó tarde, los resultados de la pericia de ayer no se habían cargado. La rutina como salvación del pensamiento sobre el hogar. Al mediodía, llamó a Tania. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, estamos haciendo un proyecto en casa de Lera». «¿Fuiste a la escuela?». «Fui, claro». La conversación se interrumpió con un vacío papá, después: «¿Vale?». Miró la pantalla. El corazón le dio un vuelco ligero, no por la alarma, sino por la distancia. Como si ella ya viviera en otro lugar. Por la noche, Marina llegó más tarde de lo habitual. Sonrió con una especie de cansancio. «Perdona, me he retrasado». «¿Todo bien?». «No empieces. Simplemente estoy cansada. Ha sido un día difícil. Los clientes son fieras». No dijo nada. «Por cierto, mañana, lo más probable es que vaya a un seminario. Quizás por 2 días». «¿Dónde es?». «Fuera de la ciudad. Centro de convenciones. Todo oficial. Me han nombrado responsable de grupo». «No me lo dijiste antes».
Lo aprobaron hoy mismo. No hagas una montaña de un grano de arena. Se fue al baño. Él se quedó en la mesa, terminando la cena. Tenía la sensación de estar sentado en un hotel, no en casa. Todo estéril, ajeno. Incluso los platos. Incluso la comida. Se levantó, sacó del cajón un viejo disco duro y lo conectó al ordenador portátil. Una carpeta con fotos. Hace 3 años, la casa de campo, Tania en una piscina hinchable, Marina riendo, sosteniendo una sandía en la mano. Entonces todo parecía real. Apagó el ordenador, apagó la luz, se acostó. En el pecho, un pozo frío, poco profundo. No dolor. El dolor es cuando pierdes. Y esto era otra cosa. Como si la pérdida ya hubiera ocurrido. Solo quedaba esperar a que todos los demás lo reconocieran. Igor se despertó antes de que sonara el despertador. El reloj marcaba las 6:20. Se quedó tumbado un par de minutos, mirando al techo, y luego se levantó. El ruido de agua en el baño indicaba que Marina ya estaba allí. La puerta estaba entreabierta, pero no cerrada con llave. A través de la rendija se veía una silueta. La luz, fuerte y uniforme. Ni un sonido. En la cocina, preparó café. Se sentó a la mesa y sacó su bloc de notas. Lo hojeó. En una de las páginas, una nota, cambio de contraseña en la nube. La página no tenía fecha, la letra era suya. No recordaba cuándo lo había apuntado. Puso la taza al lado y regresó al dormitorio a buscar el teléfono. En la pantalla, una nueva notificación del banco, cambio reciente en la configuración de seguridad. Si no ha sido usted, póngase en contacto inmediatamente. Pulsó el enlace. Verificación de inicio de sesión, número confirmado, todo parecía normal. Pero la dirección de correo electrónico para la recuperación era otra. Desconectó internet. Dejó el teléfono a un lado. Marina salió del baño en albornoz. Pasó de largo en silencio, ciñéndose el albornoz al pecho. ¿Quieres que te lleve? Preguntó él. No, voy con Liuda. ¿Quién es Liuda? Se detuvo un segundo. Una compañera. ¿No la conoces? La respuesta sonó uniforme, pero corta. Él asintió. Ella se fue al dormitorio. Cuando regresó por la noche, el apartamento estaba vacío. Eran las 23:15. Se quitó la chaqueta y fue a la cocina. En la estufa, nada. En la nevera, la sopa restante y un huevo. En la mesa, migas. El olor a perfume en el aire era diferente, no el que él conocía. Más fuerte, dulzón. Abrió la ventana y se sentó. Afuera, silencio. Un patio vacío. Luces aisladas en las ventanas. El teléfono estaba sobre la mesa. Volvió a entrar en la banca. Ahora la dirección de recuperación era la misma de antes. Todo había vuelto. O alguien lo había corregido. En su correo personal, 2 cartas con la etiqueta no leídas. Ambas de un servicio de verificación de historial crediticio. No recordaba haber solicitado un informe. Las abrió. La solicitud se había formalizado hacía 3 días. Fuente, no identificada. Información, intento de solicitud de préstamo a su nombre, rechazado. Se recostó en la silla. Cerró el ordenador portátil. A la mañana siguiente, fue a la sucursal del banco. Sin cita. Cogió un turno y esperó. El consultor era joven y amable. Revisó los datos. Sí, efectivamente, hubo un inicio de sesión. Desde otro dispositivo. Enviamos una solicitud de confirmación, usted no respondió, entonces el sistema revirtió los cambios. ¿Alguien intentó cambiar la configuración de acceso? Parece que sí. Pero dado que usted recuperó el control, desde el punto de vista legal no tenemos reclamaciones. Igor dio las gracias y salió. En la calle llovía. Fina, densa. No abrió el paraguas. En su cabeza, la sensación de que alguien actuaba cerca. No directamente, no a las claras, pero con insistencia, con método. No podía imaginar quién. ¿Era casualidad o no? ¿Coincidencia o señal? En casa, Marina lo recibió con una sonrisa forzada. En el recibidor, había 2 bolsas, una deportiva y una bolsa de plástico con ropa. ¿Qué es esto? Voy al seminario.
Ya te dije. Hoy. No escuchas, como siempre. No discutió. ¿Por cuánto tiempo? 2 días. Quizás 3. Según cómo vaya. Se puso la chaqueta. El maquillaje, más denso de lo habitual. Los labios, oscuros. El pelo, suelto. Su olor era de nuevo diferente. ¿Tania está en casa de una amiga? Sí, todo bien. No la recogiste ayer. Quedamos en que se quedaría. No empieces. Miró el reloj. No estoy empezando nada. Eso crees tú. Cerró la puerta detrás de sí. Sin una mirada, sin una despedida. Se acercó a la ventana. Un coche que no conocía estaba estacionado a la entrada del patio. Negro, discreto. Ella se sentó en el asiento delantero. El conductor era un hombre. De lejos, pelo corto, chaqueta deportiva. El coche se fue. Regresó a la cocina. Sacó del cajón un recipiente de plástico, pelmenis congelados. Los echó en una olla, encendió el gas. En la nevera encontró salsa, lo justo en el fondo. Todo parecía temporal. Como si viviera en un apartamento ajeno. En el fregadero, 2 copas, una con pintalabios. Las enjuagó lentamente. Las puso en el secador. Pasó el dedo por la encimera. Polvo. Frío, uniforme. Por alguna razón, volvió a pasar el dedo, igual. Su apartamento siempre había estado limpio. Silencioso. Controlable. Ahora solo estaba silencioso. En el dormitorio, abrió su armario. Sin un fin. Simplemente. Los vestidos colgaban con huecos, como si algo hubiera desaparecido. Varias perchas vacías. En el cajón de la ropa interior, orden, pero se había hecho sitio. De la mesita de noche habían desaparecido algunas cosas pequeñas, perfume, crema, cargador del teléfono. Regresó a la sala, se sentó. Encendió el ordenador portátil. Abrió el correo. Nada. Fue a las cámaras. No las del portal. Las que instaló hace 2 años, después de un robo. Acceso solo suyo. Solo 3 cámaras, recibidor, cocina, sala. El dormitorio no lo conectó. Entonces consideró que era un límite. Había señal. Se grababa. Pero en los últimos archivos, solo él. Ella no aparecía en plano. ¿Evitaba las esquinas? ¿O lo sabía? Pulsó desactivar. Cerró el ordenador portátil. Solo una pregunta no salía de su cabeza. ¿Por qué Marina borraba las huellas si no tenía nada que ocultar? Igor se levantó a las 7. El sueño fue pesado, con lagunas y fragmentos repetidos, como si su conciencia diera vueltas en círculos sin encontrar salida. En la cocina, puso la tetera. Desayuno seco, paquete de leche. Todo como de costumbre. Casi. En el alféizar, una flor marchita. Marina solía regar las flores todos los martes. Recordó, ayer fue martes. Se sentó al ordenador portátil. Abrió documentos. El último archivo, su informe, dejado sin cerrar. Abajo, una notificación, se ha concedido acceso a este documento a un usuario externo. Puso el cursor encima, la dirección parecía familiar. El correo de Marina. Él no lo había hecho, seguro. Comprobó el historial de acciones, acceso concedido hacía 2 noches. Hora, las 2:15. Él a esa hora dormía. El ordenador portátil tenía contraseña. Ella la sabía. Igor cerró el documento. Hizo una nota en el bloc de notas, filtración, 2:15, martes. En el laboratorio, todo estaba tranquilo. Timur llegó más tarde de lo habitual. Saludó en silencio, encendió rápidamente el equipo y empezó a trabajar. Igor no preguntó por qué llegaba tarde, ahora necesitaba otra cosa. Abrió la tableta y revisó las solicitudes. Una le causó una extraña sensación, el apellido en la solicitud coincidía con el apellido de soltera de Marina. Presentada en línea, firma digital. Contenido, solicitud de análisis de muestra para detectar restos de arsénico en un líquido. Guardó una copia para sí, sin comentar. Un par de horas después, fue a la sala de servidores. Comprobó el sistema interno. Alguien, usando su usuario, había accedido al sistema hacía 2 días,
por la noche. Desde otra dirección IP. Salió y cerró la puerta detrás de sí. En el pasillo, se cruzó con Timur. ¿No has perdido el pase? Preguntó. No. ¿Por qué preguntas? El sistema muestra una entrada con mis datos por la noche. Timur se quedó callado. ¿Quién más tiene acceso? Solo yo. ¿Y la jefa? Igor asintió. Si ves algo extraño, dímelo de inmediato. Fuera de procedimiento. Después del trabajo, no fue a casa. Compró un paquete de cigarrillos, aunque no fumaba desde hacía muchos años. Se paró en un callejón sin salida entre dos edificios residenciales. El lugar era discreto, casi siempre vacío. No encendió el cigarrillo, solo lo sostuvo en la mano. En el pecho, una zumbaba, no brillante, pero densa. Demasiadas pequeñas coincidencias. Entrada al correo. Intento de modificar datos bancarios. Acceso a sus informes. Y ahora, acceso nocturno al sistema con su nombre. Todo eso no podía atribuirse a errores. Al regresar a casa, vio que Tania estaba sentada en el suelo del pasillo, con auriculares puestos, el teléfono en las manos. ¿Dónde está mamá? Preguntó. No sé. Se fue por la mañana. Dijo que volvería por la noche. ¿Estuviste sola todo el día? Asintió, sin apartar la mirada de la pantalla. ¿Y fuiste a la escuela? Sí. Bueno. La mitad de la clase estaba enferma. Nos dejaron ir. Se quitó la chaqueta y la colgó. ¿Has comido? Lera trajo una hamburguesa. Igor se acercó. Tania. Se quitó los auriculares. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Quién te recoge cuando mamá no puede? Nadie. Yo sola. O Lera. Mamá dice que ya soy mayor. ¿Y sueles estar con alguien en casa? A veces viene una amiga de mamá. Como para echar un ojo. ¿Recuerdas el nombre? Creo que Oksana. O Alia. Una alta, con un tatuaje en el brazo. Asintió. Volvió a ponerse los auriculares. La conversación había terminado. En el dormitorio había un leve olor a perfume. En el tocador, una marca de anillo sobre la polvera, pero la polvera misma había desaparecido. Con ella, varios frascos, un par de pulseras, documentos. Abrió el cajón inferior de la cómoda. Vacío. Antes guardaba allí pólizas de seguro antiguas, copias de pasaportes, contratos. Todo lo relacionado con la vida cotidiana. Ahora, nada. Incluso las carpetas habían desaparecido. Regresó al pasillo. Tania, ¿has visto la mochila amarilla de mamá? No. ¿La necesita? Estaba en el armario. ¿Quizás se fue a algún lado? La niña se encogió de hombros. Por la mañana se preparaba para irse a algún sitio. No pregunté. Asintió. Si mamá llama, dile que quiero hablar con ella. Más tarde, a medianoche, abrió su correo del trabajo. Un correo nuevo, notificación de una revisión interna de acceso a información médica. Firma, Igor Pankratov. Solo que no era la suya. La fuente, ligeramente diferente. La formulación, ajena. Se iniciaban procedimientos para restringir el acceso. Volvió a abrir su tableta. La carpeta de fotos, vacía. Los archivos, dañados. El sistema, restablecido a la configuración de fábrica. Comprendió, alguien estaba limpiando sistemáticamente detrás de sí. Y no de forma aficionada. De forma clara, metódica, con acceso a todos los dispositivos. Alguien que sabía dónde guardaba los datos. Alguien que vivía cerca. El día comenzó en silencio. Igor se despertó con el sonido de notificaciones en el teléfono. Varios mensajes, servicios de entrega, uno de la escuela, automático. Ninguno de Marina. Se levantó y preparó café. Tania aún dormía. Ayer se acostó tarde, casi no habló. Él no insistió. En su casa empezaba a formarse una nueva regla, cada uno por su cuenta. A las 9 de la mañana, llamó al laboratorio para avisar que llegaría tarde. La voz de Timur en el teléfono sonaba somnolienta, pero alerta. ¿Ha pasado algo? Aún no. Solo quiero comprobar una cosa. Bien. Cortó la llamada.
Fue al dormitorio y abrió el cajón inferior de su mesita de noche. Sacó un pequeño estuche con memorias USB y las revisó, faltaba una. Plateada, con una pegatina roja. Recordaba, la usó hace 6 meses para grabar informes para sus colegas. Una pequeña desaparición, pero significativa. La memoria USB estaba en un cajón cerrado. O alguien la había cogido, o él mismo la había olvidado. Lo segundo era improbable. Por la tarde, pasó por casa. Tania abrió la puerta en pijama. ¿Hoy no fuiste a la escuela? Tenemos clases en línea. Ya te dije. ¿Llamó a alguien? No. Solo una entrega de algo. Pero no abrí. En la mesa de la cocina, un envoltorio de comida. Una bolsa de papel, un logo. Comprobó el contenido, 2 raciones, una a medio comer. Se sentó frente a su hija. Ella enseguida alargó la mano hacia el teléfono. ¿Estuviste con alguien? No. ¿Pediste tú la comida? No. Mamá, supongo. Ya estaba pagado. Asintió. ¿Y mamá te escribió? Me mandó un emoticono por la noche. Y ya está. Tania, se calló un segundo, si alguien viene de repente, llama, trae algo, dímelo enseguida. Aunque mamá diga que no lo hagas. ¿Por qué? Porque quiero saber quién está cerca de mi hija. No respondió. Simplemente se fue a su habitación, cerrando la puerta de golpe. Por la noche, hacia las 9, Marina regresó. Sin avisar. Entró como si nada hubiera pasado. Chaqueta, bolso al hombro, en la mano, una caja de tarta. Como un ensayo de normalidad. ¿Tania está en casa? Sí. En su habitación. Tuvimos un seminario. Se alargó todo. ¿Y dónde fue? Fuera de la ciudad. Un complejo. Todo oficial, puedo enseñarte el programa. No hace falta. ¿Por qué me miras como si hubiera cometido un delito? No respondió. Ella puso la caja en la mesa, sacó servilletas y un cuchillo. Compré un pastel de queso. Para Tania. Ella lo pidió. Hace tiempo que no compras nada así, sin más. ¿Te ha dado por la manía de la vigilancia? Empecé a tener sospechas cuando empezaste a ocultar dónde estabas, con quién y para qué. No estoy obligada a informarte de cada paso. No. No estás obligada. Pero cuando desaparecen documentos del apartamento, memorias USB, cuando hay una dirección ajena en mi buzón de correo y mi cuenta la limpian por la noche, eso ya no es sobre libertad personal. Se quedó quieta. Deliras. Es solo paranoia. Entonces explica. ¿Dónde está mi memoria USB? ¿Dónde están mis seguros? ¿Quién entró en el sistema de laboratorio con mi usuario? Marina dejó el cuchillo. No estoy obligada a escuchar este circo. Si tienes pruebas, preséntalas. Si no, no te atrevas a acusarme. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Él se quedó solo. Sobre la mesa, un pastel de queso, un cuchillo, un paquete de servilletas. De repente, todo aquello le pareció un espectáculo descarado. Malo. Calculador. Por la noche, se levantó de nuevo. Comprobó las cerraduras. Todo en su sitio. La cámara del recibidor mostraba que en su ausencia nadie había entrado. Al menos, por la puerta principal. Fue al balcón y abrió la puerta. El aire fresco estaba seco, con olor a tierra. Abajo, coches aparcados. Su mirada se detuvo en uno, gris, bajo. El mismo que había visto hacía 2 semanas. De nuevo estaba estacionado bajo su portal. Dentro, oscuro. Fotografió la matrícula. Volvió a entrar. Anotó en el bloc de notas, segunda visita del coche. El mismo número. Estacionado sin movimiento. Demasiadas coincidencias se estaban formando en un patrón. Aún no sabía quién manejaba todo aquello, pero comprendía que el centro de los acontecimientos no estaba fuera. El centro estaba dentro del apartamento. Igor se levantó a las 7. El sueño fue pesado, con lagunas y fragmentos repetidos, como si su conciencia diera vueltas en círculos sin encontrar salida. En la cocina, puso la tetera. Desayuno seco, paquete de leche. Todo como de costumbre. Casi. En el alféizar, una flor marchita. Marina solía regar las flores todos los martes.
Recordó, ayer fue martes. Se sentó al ordenador portátil. Abrió documentos. El último archivo, su informe, dejado sin cerrar. Abajo, una notificación, se ha concedido acceso a este documento a un usuario externo. Puso el cursor encima, la dirección parecía familiar. El correo de Marina. Él no lo había hecho, seguro. Comprobó el historial de acciones, acceso concedido hacía 2 noches. Hora, las 2:15. Él a esa hora dormía. El ordenador portátil tenía contraseña. Ella la sabía. Igor cerró el documento. Hizo una nota en el bloc de notas, filtración, 2:15, martes. En el laboratorio, todo estaba tranquilo. Timur llegó más tarde de lo habitual. Saludó en silencio, encendió rápidamente el equipo y empezó a trabajar. Igor no preguntó por qué llegaba tarde, ahora necesitaba otra cosa. Abrió la tableta y revisó las solicitudes. Una le causó una extraña sensación, el apellido en la solicitud coincidía con el apellido de soltera de Marina. Presentada en línea, firma digital. Contenido, solicitud de análisis de muestra para detectar restos de arsénico en un líquido. Guardó una copia para sí, sin comentar. Un par de horas después, fue a la sala de servidores. Comprobó el sistema interno. Alguien, usando su usuario, había accedido al sistema hacía 2 días, por la noche. Desde otra dirección IP. Salió y cerró la puerta detrás de sí. En el pasillo, se cruzó con Timur. ¿No has perdido el pase?, preguntó. No. ¿Por qué preguntas? El sistema muestra una entrada con mis datos por la noche. Timur se quedó callado. ¿Quién más tiene acceso? Solo yo. ¿Y la jefa? Igor asintió. Si ves algo extraño, dímelo de inmediato. Fuera de procedimiento. Después del trabajo, no fue a casa. Compró un paquete de cigarrillos, aunque no fumaba desde hacía muchos años. Se paró en un callejón sin salida entre 2 edificios residenciales. El lugar era discreto, casi siempre vacío. No encendió el cigarrillo, solo lo sostuvo en la mano. En el pecho, una zumbaba, no brillante, pero densa. Demasiadas pequeñas coincidencias. Entrada al correo. Intento de modificar datos bancarios. Acceso a sus informes. Y ahora, acceso nocturno al sistema con su nombre. Todo eso no podía atribuirse a errores. Al regresar a casa, vio que Tania estaba sentada en el suelo del pasillo, con auriculares puestos, el teléfono en las manos. ¿Dónde está mamá?, preguntó. No sé. Se fue por la mañana. Dijo que volvería por la noche. ¿Estuviste sola todo el día?, asintió, sin apartar la mirada de la pantalla. ¿Y fuiste a la escuela? Sí. Bueno. La mitad de la clase estaba enferma. Nos dejaron ir. Se quitó la chaqueta y la colgó. ¿Has comido? Lera trajo una hamburguesa. Igor se acercó. Tania. Se quitó los auriculares. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Quién te recoge cuando mamá no puede? Nadie. Yo sola. O Lera. Mamá dice que ya soy mayor. ¿Y sueles estar con alguien en casa? A veces viene una amiga de mamá. Como para echar un ojo. ¿Recuerdas el nombre? Creo que Oksana. O Alia. Una alta, con un tatuaje en el brazo. Asintió. Volvió a ponerse los auriculares. La conversación había terminado. En el dormitorio había un leve olor a perfume. En el tocador, una marca de anillo sobre la polvera, pero la polvera misma había desaparecido. Con ella, varios frascos, un par de pulseras, documentos. Abrió el cajón inferior de la cómoda. Vacío. Antes guardaba allí pólizas de seguro antiguas, copias de pasaportes, contratos. Todo lo relacionado con la vida cotidiana. Ahora, nada. Incluso las carpetas habían desaparecido. Regresó al pasillo. Tania, ¿has visto la mochila amarilla de mamá? No. ¿La necesita? Estaba en el armario. ¿Quizás se fue a algún lado? La niña se encogió de hombros. Por la mañana se preparaba para irse a algún sitio. No pregunté. Asintió. Si mamá llama, dile que quiero hablar con ella.
Más tarde, a medianoche, abrió su correo del trabajo. Un correo nuevo, notificación de una revisión interna de acceso a información médica. Firma, Igor Pankratov. Solo que no era la suya. La fuente, ligeramente diferente. La formulación, ajena. Se iniciaban procedimientos para restringir el acceso. Volvió a abrir su tableta. La carpeta de fotos, vacía. Los archivos, dañados. El sistema, restablecido a la configuración de fábrica. Comprendió, alguien estaba limpiando sistemáticamente detrás de sí. Y no de forma aficionada. De forma clara, metódica, con acceso a todos los dispositivos. Alguien que sabía dónde guardaba los datos. Alguien que vivía cerca. El día comenzó en silencio. Igor se despertó con el sonido de notificaciones en el teléfono. Varios mensajes, servicios de entrega, uno de la escuela, automático. Ninguno de Marina. Se levantó y preparó café. Tania aún dormía. Ayer se acostó tarde, casi no habló. Él no insistió. En su casa empezaba a formarse una nueva regla, cada uno por su cuenta. A las 9 de la mañana, llamó al laboratorio para avisar que llegaría tarde. La voz de Timur en el teléfono sonaba somnolienta, pero alerta. ¿Ha pasado algo? Aún no. Solo quiero comprobar una cosa. Bien. Cortó la llamada. Fue al dormitorio y abrió el cajón inferior de su mesita de noche. Sacó un pequeño estuche con memorias USB y las revisó, faltaba una. Plateada, con una pegatina roja. Recordaba, la usó hace 6 meses para grabar informes para sus colegas. Una pequeña desaparición, pero significativa. La memoria USB estaba en un cajón cerrado. O alguien la había cogido, o él mismo la había olvidado. Lo segundo era improbable. En la segunda mitad del día, pasó por casa. Tania abrió la puerta en pijama. ¿Hoy no fuiste a la escuela? Tenemos clases en línea. Ya te dije. ¿Llamó a alguien? No. Solo una entrega de algo. Pero no abrí. En la mesa de la cocina, un envoltorio de comida. Una bolsa de papel, un logo. Comprobó el contenido, 2 raciones, una a medio comer. Se sentó frente a su hija. Ella enseguida alargó la mano hacia el teléfono. ¿Estuviste con alguien? No. ¿Pediste tú la comida? No. Mamá, supongo. Ya estaba pagado. Asintió. ¿Y mamá te escribió? Me mandó un emoticono por la noche. Y ya está. Tania, se calló un segundo, si alguien viene de repente, llama, trae algo, dímelo enseguida. Aunque mamá diga que no lo hagas. ¿Por qué? Porque quiero saber quién está cerca de mi hija. No respondió. Simplemente se fue a su habitación, cerrando la puerta de golpe. Por la noche, hacia las 9, Marina regresó. Sin avisar. Entró como si nada hubiera pasado. Chaqueta, bolso al hombro, en la mano, una caja de tarta. Como un ensayo de normalidad. ¿Tania está en casa? Sí. En su habitación. Tuvimos un seminario. Se alargó todo. ¿Y dónde fue? Fuera de la ciudad. Un complejo. Todo oficial, puedo enseñarte el programa. No hace falta. ¿Por qué me miras como si hubiera cometido un delito? No respondió. Ella puso la caja en la mesa, sacó servilletas y un cuchillo. Compré un pastel de queso. Para Tania. Ella lo pidió. Hace tiempo que no compras nada así, sin más. ¿Te ha dado por la manía de la vigilancia? Empecé a tener sospechas cuando empezaste a ocultar dónde estabas, con quién y para qué. No estoy obligada a informarte de cada paso. No. No estás obligada. Pero cuando desaparecen documentos del apartamento, memorias USB, cuando hay una dirección ajena en mi buzón de correo y mi cuenta la limpian por la noche, eso ya no es sobre libertad personal. Se quedó quieta. Deliras. Es solo paranoia. Entonces explica. ¿Dónde está mi memoria USB? ¿Dónde están mis seguros? ¿Quién entró en el sistema de laboratorio con mi usuario? Marina dejó el cuchillo. No estoy obligada a escuchar este circo. Si tienes pruebas, preséntalas. Si no, no te atrevas a acusarme. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Él se quedó solo.
Sobre la mesa, un pastel de queso, un cuchillo, un paquete de servilletas. De repente, todo aquello le pareció un espectáculo descarado. Malo. Calculador. Por la noche, se levantó de nuevo. Comprobó las cerraduras. Todo en su sitio. La cámara del recibidor mostraba que en su ausencia nadie había entrado. Al menos, por la puerta principal. Fue al balcón y abrió la puerta. El aire fresco estaba seco, con olor a tierra. Abajo, coches aparcados. Su mirada se detuvo en uno, gris, bajo. El mismo que había visto hacía 2 semanas. De nuevo estaba estacionado bajo su portal. Dentro, oscuro. Fotografió la matrícula. Volvió a entrar. Anotó en el bloc de notas, segunda visita del coche. El mismo número. Estacionado sin movimiento. Demasiadas coincidencias se estaban formando en un patrón. Aún no sabía quién manejaba todo aquello, pero comprendía que el centro de los acontecimientos no estaba fuera. El centro estaba dentro del apartamento. Domingo comenzó en silencio. Tania se fue a pasar la noche a casa de una amiga, avisando con un mensaje por el móvil. Marina salió de casa más cerca del mediodía, diciendo que necesitaba reunirse urgentemente con un cliente. Una frase corta, dicha casi deprisa, con una ligera, mal disimulada, irritación. No lo miró a los ojos. La bolsa era otra, una que normalmente no llevaba. No de oficina. Igor asintió. Dijo que él también saldría por asuntos propios y regresaría por la noche. Sabía que hoy sería el día en que la respuesta aparecería sola. Cerró el portátil, se puso la chaqueta y salió de casa. Regresó por la noche, sin llamar al portero automático. Subió a pie. La puerta estaba cerrada, pero no con la cerradura superior. Él siempre la cerraba. Costumbre. Eso significaba que alguien había abierto y se había olvidado de volver a cerrarla. En el recibidor, silencio. En el dormitorio, Marina, sentada en la cama, mirando la pantalla de la tableta. Cambiada de ropa, el pelo recogido, el rostro, tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Dónde estuviste? En la farmacia. ¿Por qué no cerraste la cerradura superior? La cerré. Quizás tú mismo la abriste. Fue a la cocina. Sobre la mesa, había una memoria USB. No la suya. Plateada. No la tocó. Simplemente le sacó una foto. ¿Es tuya? Preguntó, regresando al dormitorio. Marina no se giró. No. Supongo que de Tania. Tania no tiene memorias USB con grabado. ¿Cómo lo sabes? ¿Hace cuánto que la escuchaste de verdad? La miró. Ni un músculo se movió. No entiendo nada, Igor. Cada día pareces como si todos fuéramos enemigos. Se sentó al borde de la cama. Simplemente quiero saber qué está pasando en mi casa. Suspiró. ¿En la tuya? ¿Ya ni siquiera en nuestra? En la casa donde alguien revuelve mis documentos. Donde se borran mis archivos. Donde mi wifi es usado por dispositivos ajenos. Donde aparecen y desaparecen memorias USB. Se levantó bruscamente. Estoy harta de interrogatorios. Si algo no te gusta, ve a la policía. O a un psiquiatra. Calló. No se movió. ¿Quieres convertir esto en una guerra? Perfecto. Pero no te sorprendas si alguien se rinde primero. Y no seré yo. Salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe. 2 horas después, estaba sentado en el coche cerca de casa. En el asiento trasero, un maletín con documentos, duplicados de informes, extractos, copias de certificados. Sistematizó todo. Sin emociones innecesarias. Solo hechos. Miró el portal. La ventana de su apartamento, oscura. Nadie se asomaba. En el teléfono, un mensaje de Timur, memoria USB, con archivo cifrado. Intento abrirlo. Hay posibilidades de que dentro haya parte de los documentos financieros. Algunos títulos ya se ven. Los nombres coinciden con los tuyos. Todo iba según el plan. Pero el plan empezaba a cambiar. Porque ahora sabía, alguien estaba construyendo un sistema. Y funcionaba. La semana comenzó con el silencio. Tania se fue a pasar la noche a casa de una amiga, avisando con un mensaje por el móvil.
Marina salió de casa más cerca del mediodía, diciendo que necesitaba reunirse urgentemente con un cliente. Una frase corta, dicha casi deprisa, con una ligera, mal disimulada, irritación. No lo miró a los ojos. La bolsa era otra, una que normalmente no llevaba. No de oficina. Igor asintió. Dijo que él también saldría por asuntos propios y regresaría por la noche. Sabía que hoy sería el día en que la respuesta aparecería sola. Cerró el portátil, se puso la chaqueta y salió de casa. Regresó por la noche, sin llamar al portero automático. Subió a pie. La puerta estaba cerrada, pero no con las dos cerraduras. Entró sin hacer ruido. Se quitó los zapatos, recorrió el pasillo, aguzando el oído. Del dormitorio llegaba una voz, sorda, amortiguada por el colchón. Luego, una risita. Femenina. Luego, una respuesta masculina. No distinguió las palabras, solo el ritmo. No se apresuró. Fue a la cocina. Se sentó. Escuchó un minuto más. Luego se levantó, tomó de la mesa un cuchillo de hoja ancha, no para usarlo, sino simplemente porque era lo que estaba más cerca. Lo sostuvo en la mano como un objeto, como un marcador. No hizo ruido. No gritó. Abrió la puerta del dormitorio rápido, sin pausa. En la cama, Marina, medio desnuda. A su lado, un hombre. Un extraño. Joven. Pelo corto. Se sentó bruscamente, con los ojos desorbitados. Marina apenas alcanzó a moverse, cubriéndose el pecho con una almohada. ¿Qué demonios?, comenzó el hombre, pero no llegó a terminar. Igor arrojó el cuchillo al suelo, lejos, para no perder el control. Se acercó, agarró al hombre por el cuello y lo arrastró fuera de la cama. Él intentó resistirse, gritaba algo, pero en vano. Vístete, le espetó Igor a Marina, sin girarse. Ahora verás cómo es una verdadera salida. Arrastró al hombre al pasillo. Él tropezó con la alfombra y cayó. Igor abrió la puerta principal, lo agarró y lo empujó al rellano. Él se quedó tirado, en calcetines, ropa interior, con un zapato en la mano. Se giró en la puerta. ¿Estás loco? Llamaré a la policía. Llama, dijo Igor con calma. Te espero. Cerró la puerta. Se giró. Marina estaba en el pasillo, ya en Albornoz. El rostro, no asustado. Irritado. Te comportas como un loco. No tenías derecho. Esta es mi casa. Trajiste aquí a un hombre ajeno. ¿Qué más hace falta para que yo tenga derecho? Tú. Tú mismo lo destruiste todo. Te volviste frío, te aislaste. Me aislé cuando comprendí que alguien en casa no era quien decía ser. Dio un paso adelante. Esto es personal. No tiene nada que ver contigo. Esto es sobre otra cosa. Lo hiciste aquí. En la habitación donde dormía nuestra hija. En el apartamento que construimos juntos. ¿Y llamas a eso otra cosa? No respondió. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Silencio. ¿Una semana? ¿Un mes? Se dio la vuelta. 6 meses, dijo en voz baja. ¿Y durante todo ese tiempo sacaste documentos, filtraste información, abriste mis correos? Tú tienes toda la culpa. La miró en silencio. Luego fue al dormitorio. Recogió sus cosas, no todo, solo lo necesario. Pasaporte, memorias USB, portátil, 2 mudas de ropa. Teléfono, cargador, bloc de notas. Salió sin decir una palabra más. En el recibidor se detuvo. Te borraste a ti misma. Sin mi ayuda. Vive con ello. Ella se quedó parada en medio del pasillo, en Albornoz, con un rostro en el que no había ni arrepentimiento ni ira. Solo cansancio. Como si la obra hubiera terminado y no hubiera aplausos. Igor cerró la puerta detrás de sí. Tranquilamente, sin sonido. Igor alquiló una habitación en un pequeño hotel a las afueras, sin preguntas innecesarias, con pago por horas y cortinas opacas. No por economía. Porque allí no lo conocían. Pagó 24 horas por adelantado, sin decir su apellido, solo su nombre. Presentó el documento de forma formal. El administrador no lo miró a los ojos ni una vez.
En la habitación había un sofá chirriante, una nevera vieja, olor a yeso húmedo y tela polvorienta. Se sentó al borde de la cama, puso el portátil sobre las rodillas. Comprobó las memorias USB, todas en su sitio. Descomprimió el archivo que antes le había dado Timur. La contraseña que éste había encontrado funcionó. Dentro, copias de poderes. Varios documentos para transferir derechos de acceso a archivos médicos, uno para abrir una cuenta bancaria adicional, supuestamente a su favor. Su firma. La firma era exacta, pero él no la había puesto. Luego, fotos. Escaneos de datos personales, fragmentos de correspondencia, cuidadosamente estructurados por fechas. En carpetas separadas, información sobre los movimientos de fondos en su cuenta corporativa. Las imágenes se habían tomado de la pantalla, como si alguien hubiera fotografiado los datos abriéndolos a través del sistema interno. Lo cotejó con el registro de accesos al servidor. Las fechas coincidían. Por la mañana, envió un mensaje corto a Timur. Todas las firmas son falsificaciones. El acceso se filtró a través de la tableta. La cámara, posiblemente, esté dentro del apartamento. Marina participó. Los documentos se están preparando para retirar fondos. Busco puntos de entrada. Trabajo con el archivo. Respuesta, después del mediodía. La respuesta llegó rápido. Busqué en la base de datos. Alexei Kunitsin es un notario privado en activo, ex investigador. Despedido por falta disciplinaria. Llevó a cabo esquemas similares en otras regiones. Apareció en un caso de venta ficticia de propiedades. Luego desapareció. Ahora ha vuelto a surgir. En tu caso, puede ser el ejecutor principal. Igor dejó el teléfono. En la cabeza, un orden frío. El pánico no aparecía. Todo lo que veía ahora encajaba en una estructura. El sistema funcionaba. Y eso significaba que podía desmantelarse, paso a paso. Al mediodía, regresó. No a casa. No al laboratorio. Fue a donde aún quedaban puntos no controlados por Marina. Entró en la sucursal del banco. El consultor, un hombre de unos 40 años, con una cortesía aprendida. Igor mostró el pasaporte, y en silencio le entregó una hoja con los números de las transferencias sospechosas. Necesito comprobar por iniciativa de quién se abrieron estas cuentas. Un segundo, el consultor se fue y regresó unos minutos después. Estas cuentas se formalizaron por poder. Tenemos los documentos. ¿Puedo verlos? Solo bajo solicitud. Es mejor que formalice una declaración. Si la firma es falsa, iniciaremos una investigación interna. Igor escribió la declaración. Indicó fechas específicas, números de documentos. Adjuntó un escaneo de una de las falsificaciones de la memoria USB. La secretaria lo miró con desconcierto. ¿Tendrá usted retroalimentación? No. Pero eso no se discute. Salió. Afuera empezaba a lloviznar. La humedad en el rostro le daba una sensación de frescura. Como si la realidad, por fin, se sintiera de nuevo en el cuerpo. El siguiente punto fue una oficina de abogados privados, no grande, pero con una reputación sólida. Allí trabajaba Ksenia Ilina. Se la habían recomendado como una abogada honesta y prudente, no relacionada ni con notarios ni con los asuntos de Marina. Entró y mostró los documentos. Ksenia guardó silencio, estudiando las impresiones. Su mirada, aguda, pero sin emociones. ¿Está seguro de que esta no es su firma? Absolutamente. Soy médico. No tengo autorización para realizar tales operaciones. Y tampoco tenía motivo. Estos activos estaban cerrados. Ninguno de estos documentos lo formalicé yo. Ksenia asintió. El formato es actual. La firma, casi indistinguible. Pero hay matices. Si no le importa, solicitaré una pericia y haré un dictamen legal. Tengo contactos en un laboratorio independiente. Todo legal, pero con un régimen de confidencialidad total. La urgencia es crítica. Entiendo. Kunitsin. El nombre suena, por cierto. Lo escuché en el contexto de una historia turbia con la transferencia de derechos sobre patrimonio inmobiliario hace 3 años. Entonces, por un milagro, eludió la responsabilidad. Formalmente no estuvo implicado en el caso. Ahora está en mi casa. ¿Está dispuesto a llegar hasta el final?
Dispuesto. Por la tarde, pasó por casa. Entró en silencio. El apartamento estaba medio vacío. La luz solo estaba encendida en el baño. De la cocina llegaba el sonido de una cuchara chocando con una taza. Marina estaba sentada a la mesa, bebiendo té. Sola. La mirada perdida. A su lado, su teléfono, con la pantalla hacia abajo. Pasó de largo. «¿Has vuelto?», dijo ella. No respondió. Fue al dormitorio, recogió algunas cosas más. Copias de informes médicos, un disco duro, una tableta vieja. ¿Te vas? Me voy definitivamente. ¿Por qué? La miró. Para salvar lo que queda. Mientras todavía hay algo que salvar. Ella calló. Él salió. En la escalera estaba Tania. Con chaqueta y mochila a la espalda. Papá. Se detuvo. ¿A dónde vas? A un lugar seguro. Ella asintió, sin hacer preguntas. ¿Puedo ir contigo? La miró a los ojos. No había miedo en ellos. Solo expectación. Prepárate. Tania guardó silencio todo el camino. Igor no hizo preguntas innecesarias. Conducían por la carretera, serpenteando entre zonas oscuras donde las farolas brillaban una sí y otra no. En el coche hacía calor, pero la tensión flotaba en el aire, como si solo pudiera apagarse desde afuera, pero no desde adentro. Eligió un pequeño apartamento, a nombre de un viejo conocido. En otro tiempo trabajaron juntos en un centro de diagnóstico. Las llaves se habían entregado con antelación, los documentos tramitados a través de un intermediario. Ningún rastro digital. Lo había pensado todo. El apartamento estaba vacío, con el mínimo de muebles. Cama, mesa, un viejo televisor, internet con cable directo. Ni cámaras, ni altavoces inteligentes. Solo cable, enchufes y cerradura física. Tania entró en silencio en la habitación y se sentó en el sofá. ¿Tienes hambre?, preguntó. No sé. Ahora pido algo. Asintió, sin siquiera mirarle. Vio cómo apretaba el teléfono en la mano. Los dedos tensos, pero la mirada apagada. ¿Lo sabías?, preguntó. ¿Sobre quién? ¿Sobre ella? Levantó un poco la cabeza. Sobre él. Sobre Alexei. Guardó silencio. Él venía cuando tú no estabas. Mamá decía que era su colega. Luego, que un amigo de la familia. Luego, que con él se sentía tranquila. ¿Y tú? No creí. Pero vi, se calló. Creían que no entendía. Pero oí como él decía que todo estaba bajo control. Que tú eras débil en casa, pero fuerte en estatus. Se sentó enfrente. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tú siempre callabas. Incluso cuando todo se derrumbaba en casa, tú callabas. Tenía miedo de que, si hablaba, te fueras. O que ella me obligara a elegir. ¿Lo intentó? Tania asintió. A veces decía que si pasa algo, estaremos con Alexei. Entonces yo lloraba. Ella se reía. Dijo que yo dramatizaba. Igor bajó la mirada. Cada palabra suya cortaba más preciso que los documentos y las memorias USB. Porque esto no era un esquema. Esto era vida. Ya de madrugada, cuando Tania se durmió, abrió el portátil. Un nuevo correo de Xenia y Lina. Hemos confirmado la falsificación. La pericia ha concluido. Hay perspectiva penal. Preparamos el recurso. Por la línea de Kunitsin, podemos conectar al Departamento de Seguridad Económica. Recomiendo preparar la denuncia simultáneamente por varios delitos. Los riesgos son altos. Pero la base probatoria, también. A continuación, un mensaje de Timur. Se han filtrado otros 2 documentos. Uno, una orden con tu firma, el otro, un certificado con indicaciones médicas. Ambos ya están en circulación abierta. Se envían a través de un canal legal privado. Marina no figura entre los destinatarios, pero su nombre aparece en la cadena de aprobaciones. Creo que este es el siguiente paso, la desacreditación. Releyó el mensaje. Las palabras no le causaron sorpresa. Solo otra casilla marcada en la estructura. Abrió la tabla donde registraba las etapas del ataque. Acceso ilegal a documentación médica, confirmado. Falsificación de firmas y poderes, confirmado.
Apertura de cuentas sin notificación, confirmado. Intento de apropiación de activos, interrumpido. Ataque a la reputación, en proceso. Influencia sobre la niña, registrado, mitigado. Guardó el documento en un soporte externo. Cerró todo. Desconectó el ordenador. Por la mañana, Tania estuvo mucho tiempo sentada en el alféizar. En silencio. Con un suéter que le quedaba un poco grande. Él le puso té. Ella asintió. ¿Qué vas a hacer ahora? Defendernos. ¿Y con ella? Por ley. Sin gritos. Sin escándalos. Sin escenas. Asintió. No entiende lo que perdió. Lo entenderá. ¿Será tarde? Para ella, sí. Bebieron té en silencio. Él miraba por la ventana, donde el amanecer se abría paso entre los edificios grises. Este silencio era diferente. No destruido, sino temporal. Como antes de una actuación. Como antes de una operación. Marina no volvió a llamar. Ni un solo mensaje. Ni una sola llamada perdida. Silencio total. Esto no era sobre distancia. Era sobre cálculo. Sentía, el próximo golpe estaba cerca. Y no vendría del apartamento. Sino de fuera. La notificación llegó el lunes a las 9 de la mañana. Correo electrónico, en relación con la recepción de una queja en la Comisión de Ética, su acreditación como jefe del Departamento de Medicina Forense queda temporalmente suspendida. Le proponemos presentarse para explicaciones en un plazo de 3 días laborables. Igor releyó el correo 2 veces. Adjunto iba un escaneo de una queja anónima. Las formulaciones eran precisas, calibradas, como si las hubieran escrito abogados. Menciones a una posible manipulación de informes médicos, conflicto de intereses, acceso incorrecto a datos personales de pacientes. Ni un solo hecho, solo construcciones. Pero parecía serio. Cerró el correo. Abrió otra pestaña, un canal de comunicación cifrado con Timur. Empezó, dijo a la cámara, sin esperar el saludo. Timur ya estaba en su sitio, en el laboratorio. El fondo, las paredes del archivo. Lo sé. Por la mañana movilizaron a todos. La orden llegó desde la cima. Sin discusiones. ¿De quién? A través del departamento jurídico. Presentada en un impreso oficial. En nombre del Comité de Observación Pública para el Control de Calidad Médica. Existe tal estructura. Pero la fecha de registro de la carta es sábado, a las 22:42. En fin de semana. El escaneo con firmas, firma electrónica de un tercero. Lo estamos investigando. ¿Quién aprobó? Esto es interesante. El correo interno pasó por el sistema de autorización. Uno de los firmantes es Marina. Figura como experta consultora externa. Tiene derecho de acceso como miembro de la Comisión de Evaluación de Controversias Legales en Ética Médica. Igor no reaccionó de inmediato. Solo puso una marca en el bloc de notas. Marina. Rol, presentación externa, palanca legal, desacreditación a través de mecanismos del sistema. 2 horas después, estaba en la oficina de Xenia y Lina. Ella lo recibió en un pasillo estrecho, sin ofrecerle asiento, el tiempo apremiaba. Hemos confirmado todo. Sobre las firmas, la pericia dio un dictamen, la identidad está imitada, pero los rastros técnicos son distinguibles. El carácter de la presión, la velocidad, pequeños defectos. Esto es suficiente. Sobre las operaciones bancarias, se ha conectado el Departamento de Seguridad, por ahora sin divulgación. Pero hay movimiento. Sobre la queja a la comisión. Estructura artificial, creada hace 3 meses. Uno de los fundadores, una persona relacionada con Kunit Sin. El segundo, a través de un autónomo ficticio registrado a nombre de su madre. Este es un ataque preparado, no espontáneo. ¿Qué pasa con la denuncia? Presentada. Por 3 delitos. Falsificación de documentos, abuso de confianza, fraude. Por ahora, dentro del marco de la investigación preliminar. Pero tenemos palancas. ¿Y Marina? Xenia miró la portátil. Su nombre no figura en los documentos públicos. Trabaja a través de un proxy. Pero tenemos testigos. Incluyendo su empleada de hogar. Igor levantó las cejas. Una chica llamada Inna.
Trabajaba para usted ocasionalmente. Se puso en contacto ella misma. Dijo que escuchó repetidamente conversaciones de Marina con un hombre que, probablemente, era Kunitsin. Discutían sobre propiedades, acceso a sus archivos, venta de inmuebles. ¿Está registrado? Presentado bajo protocolo. Ella hizo las grabaciones de audio para sí misma, pero son legales, se encontraba en el domicilio con consentimiento. Igor asintió en silencio. ¿Qué sigue? Esperar. O, actuar. Eligió lo segundo. Por la tarde, se puso en contacto con el presidente de la comisión a la que llegó la queja. Un hombre de mediana edad, con formación jurídica y voz calibrada. La conversación fue estrictamente según protocolo. Igor escuchó, sin interrumpir. En base a la declaración, estábamos obligados a suspender temporalmente hasta que se aclare la situación. Es un procedimiento estándar. Solicito una reunión presencial. Y que se me proporcione la lista de todas las personas relacionadas con la declaración. Es posible. Pero con el consentimiento del denunciante. Entonces, transmitan al denunciante, dispongo de documentos que confirman la falsificación. En caso de negativa a revelar los nombres, presentaré una demanda. Denuncia falsa. Calumnia. Difusión de información inexacta. Con solicitud de indemnización. Entendido. Me pondré en contacto. Daremos una respuesta en un plazo de 24 horas. Terminó la conversación. Abrió la tableta. Una lista. Ya no solo un esquema. Ya, una estructura. Sabía, lo siguiente era el empujón final. Porque ahora los adversarios empezaban a perder el control. Habían salido a la luz. Y eso solo significaba una cosa, habían calculado mal. La comisión inició la sesión a las 8:30. La sala, grande, rectangular, sin ventanas, con 4 cámaras en las esquinas. Paredes grises, mesa maciza, en las sillas, 8 miembros del consejo. Todos con ropa formal, con carpetas. Igor entró con camisa y chaqueta oscura, sin corbata. Tranquilo, con un maletín. Se sentó sin invitación. Un minuto después, entró Marina. Kunitsin no apareció con ella. Al parecer, decidió quedarse en la sombra. Ella vestía un traje de negocios, el pelo recogido, el rostro tenso. Se paró al otro lado. Enfrente, la mirada directa de Igor. Él no parpadeó. El presidente habló primero. Orden del día de la sesión, evaluación de la queja contra el Dr. Pankratov, relacionada con posible violación de la ética, falsificación de documentación y manipulación de datos médicos. La cuestión se examinará con la participación de las partes. Plantearé una cuestión de carácter cruzado, dijo Igor, antes de que le dieran la palabra. Soy denunciante oficial en un caso penal. Falsificación de documentos. El procedimiento penal se ha abierto en base a un dictamen pericial y grabaciones de audio de un testigo. El presidente guardó silencio y luego asintió. ¿Se han presentado dichos materiales? Sí. Enviados a través de mi representante. La abogada Ksenia Ilina. ¿Qué pase ella? La puerta se abrió. Ksenia entró con una carpeta. Sin saludar. Entregó los materiales a la secretaria. Dentro, dictamen de perito calígrafo, transcripciones de grabaciones de audio, protocolo de declaración de testigo, así como lista de solicitudes registradas con firmas falsas en diversas estructuras. Marina se echó hacia atrás y cruzó los brazos. Todo esto es teatralidad. Se hace pasar por víctima porque no pudo afrontar la realidad. ¿Niega haber participado en la formalización de documentos presentados en su nombre? Preguntó el presidente. Yo no toqué sus asuntos en absoluto. Todo lo que dice es delirio de un marido celoso. No es capaz de reconocer que una mujer tiene derecho a irse. En los materiales se indica que usted figura en la cadena de aprobaciones transmitidas a través del notario Alexei Kunitsin. No sé quién es. Ese nombre no me dice nada. Eso es mentira, intervino Igor. Kunitsin apareció repetidamente en nuestro apartamento. Hay cámaras. Hay grabaciones. Hay correspondencia, copiada de su tableta. La entregaré si es necesario. Ksenia puso el dictáfono con cuidado.
Pido que se registre, durante 4 meses, Kunitsin, en nombre de Igor Pankratov, con poderes falsos, inició operaciones financieras, accedió a sistemas médicos y formalizó declaraciones falsas. Las firmas fueron parcialmente imitadas a partir de rastros biométricos a los que solo podía tener acceso la ciudadana Marina Pankratova. Marina sonrió con sorna. ¿Y usted quiere decir que yo organicé esto? No quiero, dijo Igor con calma. Lo afirmo. Sacó del maletín la última memoria USB. Aquí hay una grabación de audio, hecha en nuestra casa. La voz de Marina, todo ya está formalizado, en 3 semanas no le quedará ni apartamento, ni nombre, ni hija. Lo importante es que no llegue a entender. La voz de Kunitsin, mientras él lleva bata y juega a ser Salvador, nosotros limpiamos todos los cabos sueltos. Creo que con esto basta. Alguno de los miembros de la comisión apartó su silla. Uno de los secretarios se levantó y salió. Marina palideció. Es un montaje, dijo, un montaje barato. Llevaremos a cabo una pericia, respondió el presidente. Pero provisionalmente declaro, en base a los materiales presentados, la comisión suspende temporalmente la queja e inicia una investigación interna. Contra usted, ciudadana Pankratova. Marina se levantó bruscamente. No entienden con quién se meten. Este hombre es mentalmente inestable. Me vigilaba a la niña. Él pudo falsificar cualquier cosa. Sobre la niña, intervino Igor. Tania está a salvo. Ha pasado una entrevista psicológica. Hay un protocolo. En él se indica, presión por parte de la madre, intimidación, extorsión de lealtad, cultivo de la imagen del padre como peligroso y distante. Esto no son mis palabras. Son palabras de un especialista. Marina se dejó caer lentamente en la silla. Ya está, dijo Igor, mirándola directamente. No solo traicionaste. Construiste todo un sistema. Y se rompió porque empezaste a creerte más lista que nadie. Y yo simplemente lo grabé todo. Salió primero de la sala. Marina no se movió. El rostro estaba pétreo. Solo los dedos temblaban. Ligera e imperceptiblemente. La audiencia judicial se fijó rápidamente. Los materiales estaban reunidos con tanta precisión que nadie se atrevió a refutar el fondo. La demanda contra Marina y Kunitsin se examinó en el marco de procedimientos civiles y penales simultáneamente, como fraude, acompañado de falsificación de documentos, intento de privación de patria potestad y causación de daño a la reputación. Igor llegó al tribunal sin ostentación innecesaria. Traje oscuro, maletín con copias de todos los materiales, memorias USB, impresiones, dictámenes. Llevó personalmente el acompañamiento legal, en su manera había más precisión que en la mayoría de los abogados. No levantó la voz, no se quejó, no gritó. Documentó. Y eso fue suficiente para el tribunal. Marina estaba sentada a una mesa de distancia, a su lado, otro abogado. No el que había contratado antes. Kunitsin no estaba, se encontraba bajo fianza, pero su participación se limitó a explicaciones escritas. La jueza las leyó sin emoción. Su esencia se reducía a una, solo formalicé documentos, el poder era legal, todas las acciones, a petición del poder dante. Cuando se leyó el dictamen de la pericia caligráfica, en la sala se hizo el silencio. El perito estableció inequívocamente el hecho de la imitación de la firma. Luego, las grabaciones de audio. Las voces de Kunitsin y Marina sonaron claras. Las palabras, a él no le quedará nada, la hija ya es nuestra, solo queda esperar el bloqueo, él no entenderá nada, solo tiene cadáveres e informes en la cabeza. Igor no miró a Marina en ese momento. Miró a la jueza. Ella no levantó la cabeza. Solo tomaba notas. Más tarde habló Ksenia y Lina. Brevemente, al grano. Sobre la falsificación. Sobre las manipulaciones bancarias. Sobre el uso de recursos formalmente registrados a través de empresas afiliadas. Señalamiento directo a Marina como iniciadora de las acciones, formalizadas a través de una cadena de intermediarios ficticios. Para finalizar, Timur entregó al investigador materiales del sistema interno del laboratorio. Registros técnicos. Accesos desde dispositivos pertenecientes a Marina. Intentos de acceso a archivos de pacientes. Igor añadió. A día de hoy, ninguno de los documentos transmitidos en mi nombre fue firmado personalmente.
Todos fueron escaneados o copiados utilizando una plantilla digital. Nunca di mi consentimiento para ello. Marina no habló. Ni una palabra. Solo a veces apretaba los labios, como si quisiera decir algo, y cambiaba de opinión. En algún momento, su rostro se demudó. No por sorpresa. Por la conciencia de que ya no había nada con que resistir. La decisión del tribunal se leyó en la misma sala 2 días después. Anulación total de todos los poderes formalizados. Declaración de las acciones de Marina Pankratova y Alexei Kunitsin como fraudulentas. Resarcimiento por daños morales. Transferencia de todos los materiales a los órganos de seguridad para la apertura de un caso penal. La tutela de la hija, para Igor. Con acompañamiento psicológico obligatorio. La formulación en la decisión, en relación con la prolongada manipulación emocional por parte de la madre, dirigida a socavar la autoridad paterna y formar una percepción distorsionada de la realidad en la menor, se confirma. Marina no estuvo presente. El representante recibió los documentos, firmó y se fue en silencio. La jueza concluyó la sesión sin discursos finales. Simplemente se levantó y se fue a su despacho. Una semana después, Marina llamó. Una vez. No desde su número. Él reconoció la voz de inmediato. No quiero justificarme. Ya lo entendí todo. ¿Qué exactamente? Que no construía una vida, sino una estructura. Sin cimientos. Solo de desconfianza y miedo. Lo sé. Pero debía saber por qué. No. Yo debía salvar a mi hija. Lo demás, no importa. Otra pausa. Si Tania pregunta, dile que yo, no sabía hacerlo de otra manera. Si pregunta, le diré la verdad. Sin adornos. Sin teatro. Colgó. Tania estaba sentada en el balcón. Un libro de texto, un cuaderno, una taza de té. Detrás, el sol. Sobre la mesa, sus notas. Temas, psicología, estructura de la mentira, tipos de comportamiento manipulador. Su interés ahora no era teórico. Se había convertido en una necesidad interna. ¿Todo bien? Preguntó. Sí. Escribo un trabajo. ¿Es difícil? No. Simplemente hay que no mentirse a uno mismo. Es lo más difícil. Asintió. Eres más fuerte de lo que pensaba. Cerró el portátil. Tú, también. Al apartamento no volvió. Lo vendió. El dinero lo puso en la cuenta de su hija. Se guardó un poco, suficiente. Lo principal ya lo tenía. No el estatus. No los documentos. Ni siquiera la victoria. Sino el hecho de que después de la destrucción, él siguió siendo persona. El punto final no está en el tribunal. Sino en el hecho de que Tania dejó de preguntar, ¿por qué mamá hacía eso? Eso significaba que el dolor había dejado de impedirle vivir. Quedó, como un hecho. Como un pozo. Pero ya no como veneno.